Muy buenos días. Nosotros somos del grupo 3 y subgrupo 6. Pues nuestro grupo está conformado por Sebastián Rojas, Juliana Valencia y Laura Montoya, y bueno, pues mi persona, Isabela Mejía. Vamos a presentarles nuestro trabajo transversal. Entonces, pues nosotros decidimos hacer una base de datos con, pues, de deportistas universitarios. En la primera columna podemos observar el nombre, pero que pues nos lo dan desacomodado, así con mayúsculas y minúsculas, totalmente desordenado. Y con una función de texto devolvemos estos nombres bien escritos con la función de nom propio. La siguiente columna es la identificación pues, de cada uno de estos estudiantes. La siguiente es la edad, sigue el celular, la universidad a la que pertenecen, la carrera que están estudiando, el semestre en el que actualmente se encuentran, el costo del semestre pues por cada carrera y dependiendo de la universidad, el estrato socioeconómico que como vemos aquí nos aparece el aviso de ingresar el estrato socioeconómico al que pertenece. Asimismo, pues también aparecen unas becas del 20, el 40%, que pues su condición para adquirirlas o acceder a ellas es la del 20% es si el estudiante entrena patinaje, entonces pues se le otorga esta beca. Y la del 40% es si el estudiante es de estrato 2 o 4 y entrena como deporte natación. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones con la función de sí, aquí encontramos pues los que merecen la beca del 20% y con la función del sí aniado con y, pues encontramos los ganadores de la beca del 40% en esta base de datos. Aquí pues se encuentra el deporte que ellos practican y con una función de texto también que es izquierda, pues nos trae las primeras tres letras de izquierda a derecha de estos deportes para tenerlos como una abreviación. Asimismo, acá abajo tenemos pues la fecha actual y el día de la semana en el que se abre pues el documento. Eh, También tenemos el promedio de las edades de los estudiantes con una función promedio, pues corregida con el sí punto error, que nos arroja cuál es el promedio de las edades de los estudiantes de nuestra base de datos. Y también cuál es el semestre más cursado con una función matemática, que en este caso sería moda, y también pues corregida con el sí punto error. Y en este caso el semestre más cursado es el tercero, como podemos ver acá, pues es el número que más se repite. En esta otra parte tenemos la parte pues de resúmenes, donde primeramente pues tenemos eh, esta tabla que con la función de buscar B nos arroja pues los resultados. Esa parte del nombre la hicimos con lista desplegable donde se puede seleccionar cualquier nombre de la base de datos y esta tabla de resumen nos devuelve la identificación, edad, celular, universidad a la que pertenece, carrera que estudia, semestre, costo del semestre, estrato socioeconómico y el deporte que practica. Esto pues es con fines de hacer mucho más sencilla la búsqueda de un nombre o de un estudiante de una de estas universidades. Por esta parte tenemos el costo de semestre para estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Esto pues es con la función buscar B, pero anidada con sí. Entonces pues aquí está toda la lista que les presenté anteriormente, pero solamente nos están dando identificación, universidad y el costo del semestre que nos devuelva pues cuál es el valor solamente si pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente. Y de lo contrario pues nos devuelve estos tres punticos que significa que no, pues no perteneces a esa universidad. Para poder realizar esta tabla tuvimos que traer acá al lado una tabla un poco más resumida que la base de datos principal con los datos de identificación, universidad, carrera, semestre y costo del semestre para efectos de realizar pues esta función de buscar B anidada. Muy bien, entonces para los filtros utilizamos la opción filtros y filtramos todos los estudiantes que pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente primeramente. Entonces podemos observar la tabla de los estudiantes que pertenecen a esta universidad. Y seguida hicimos otro filtro, avanzado
donde filtramos los estudiantes de la universidad y CESI, en el que tienen un formato condicional dependiendo de la carrera. Azul si pertenece a la carrera de Economía y Negocios Internacionales, amarillo de Medicina, verde de Psicología, rojo de Derecho y morado de Química Farmacéutica. Más abajo encontramos la opción, otra tabla de filtros avanzados. Eh, donde encontramos los estudiantes que practican el deporte gimnasio y van y oscilan está entre 18 y 22 años. Ahora, para los subtotales, lo que hicimos fue ordenar la base de datos, primero pues con las universidades, y entonces aquí hicimos un conteo con las universidades que tenían mayor número de estudiantes en nuestra base de datos, donde encontramos que la autónoma es la universidad con más estudiantes y la cuenta general pues daba pues 50, que coincide con nuestra base de datos que habían 50 nombres ingresados. Para el segundo subtotal, lo que buscamos fue usamos el máximo para pues, la carrera más cara dentro de nuestra base de datos, la más costosa, que era medicina y justamente en la universidad y CESI. Entonces, esto fue lo que hallamos con los subtotales. Ahora en las funciones financieras, eh, sí, puedes subir un poquito, por favor. Primero, encontramos fue con este caso en el que tomamos a uno de los estudiantes, justamente con la carrera más costosa de la medicina, eh, estudiante Federico. El caso es que él no contaba con el dinero suficiente para pagar su matrícula pues, de contado. Entonces, la universidad le ofreció un crédito a corto plazo para pagar pues, su matrícula, con un plazo máximo de 6 meses y con una tasa de interés mensual del 2%. Entonces, lo que hicimos fue que con una tasa de interés de 2%, un número de periodos que eran 6 y un valor presente pues, de 17 millones, hallamos el pago. Entonces, con la función pago, entonces primero utilizamos pues la tasa, el n periodos y con el valor presente nos arrojó ya el resultado, que el pago que él tendría que hacer son de 3.034.939. Entonces, Federico tendría que hacer pagos mensuales de 3.034.939. Y también le agregamos con la función BF, pues hallar el valor futuro. Entonces, con lo que he mencionado anteriormente, con la tasa de interés, el número de periodos y eso es todo. Ahora, utilizamos el mismo caso, pero ahora que Federico considera que el valor de la cuota mensual que tendría que pagar para saldar su deuda sobrepasa su capacidad de pago, ya que él podría pagar como máximo una cuota de 2.800.000. Entonces, ¿qué cuánto debería ser el número de periodos para que el monto de la cuota sea el que le conviene a Federico? Entonces, en el primer cuadro, pues podemos ver que está con la propuesta de la universidad, que es de 2%, el número de periodos 6 y pues el pago que desarrollamos en el punto anterior, que son 3.034.000, y para saldar su deuda, que son 17 millones. Entonces ahora vamos a hacer la prueba de lo que él necesita con buscar objetivo. Entonces, ok. Entonces, pues con buscar objetivo lo que se hace es, con base al pago que tenemos actualmente, que eran 3.034.000, y se ingresa el valor, el valor que podría pagar Federico, que son 2.800.000, y cambiamos en el número de periodos y entonces nos arrojan buscar objetivos que si
este número lo ponemos pues lo redondeamos a un número entero, pues nos da que son número de periodo 7. Entonces, lo que necesitan son 7 meses para que el pago pueda ser, con esa tasa de interés del 2%, pueda ser de 2.800.000, que es justamente lo que necesita Federico. Listo. Bueno, ahora ahí en las gráficas sacamos dos gráficas. La primera es del número de estudiantes por cada universidad. Entonces tenemos de cada universidad el número de estudiantes. Entonces vemos que va desde 2 estudiantes hasta 18. En la segunda gráfica lo que hicimos fue sacar el porcentaje de los estratos socioeconómicos. Entonces para esto hicimos una tablita abajo que nos dio como resultado los porcentajes de cada estrato. Entonces tenemos que para el primer estrato no tenemos ningún estudiante, por lo cual hay 0%. Para el segundo tenemos un 18%, para el tercero 36%, para el cuarto 30%, para el quinto un 14% y para el sexto un 2%. Entonces vemos que el estrato que más se repite es el 3 con un 36%. Ahora pasando al análisis descriptivo, podemos concluir que observando la base de datos, la mayoría de estudiantes pertenecen al programa de mercadeo y negocios internacionales. Están cursando tercer semestre y el 36% de las personas registradas en esta base de datos pertenecen al estrato socioeconómico 3. El promedio de edad encontramos en la base de datos es de 19,34. Con esto podemos decir que gran parte de los estudiantes son mayores de edad. En cuanto a las becas, el 6% de los estudiantes aplicaron a las becas del 20% y el 12% de los estudiantes aplicaron a una beca del 40%. Además de esto, tenemos que la carrera más costosa, como se mencionó anteriormente, es la de medicina de la ICESI y su cursor decidió solicitar un crédito para hacer el pago de la matrícula y le dieron cuotas de 7 meses. Eso sería todo. Muchas gracias.